La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue la guerra más destructiva de ese momento. Provocó la desfragmentación de 4 imperios y grandes avances tecnológicos como los tanques o los aviones. ¿Por qué ocurrió todo esto? Vamos a verlo. Antecedentes. Nos vamos a 1870 porque Francia declara guerra a la Confederación Alemana en el norte. Pero Alemania, que es la Confederación Alemana en el norte, se convierte en el Imperio Alemán y destroza a Francia, los cuales tienen que firmar un tratado de paz que le da algunas colonias de África a Alemania, también le da dinero a Alemania y Alsacia y Lorena, que es esta parte que estoy hoy rodeando aquí. Además de eso, vamos a ver Nos vamos al África colonial de 1881. Las siguientes potencias se han repartido África: el Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, España e Italia. Solo han quedado 2 territorios independientes: Liberia e Etiopía. Bueno, el caso es que Alemania, como ha llegado tarde a la colonización, no tiene muchos territorios porque Francia y el Reino Unido tienen un montón. Bueno, nos vamos a Europa para ver otra cosa. Pues bueno, que en Europa lo que pasó es que, además de lo que pasó con el Imperio Alemán y Francia, es que el Imperio Austrohúngaro se anexó unos territorios a sus territorios, o sea, Bosnia y Herzegovina. Eso molestó mucho a Serbia porque Serbia quería unir a todos los pueblos de por ahí y hacer una superunión Yugoslavia. Y que bueno, que eso además de Serbia molestó a Rusia porque Rusia era amigo de Serbia. Bueno, el caso es que todos se querían pegar a piñas y hacer una superguerra destructiva. A ver, esto ya es de guerra. Bueno, lo que pasaba es que la tensión era máxima, tan solamente se necesitaba un detonante, y ese detonante llegó en 1914 con el asesinato del heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo por un asesino serbio. También se me olvidó decir que antes de que empezara la guerra, como había tanta tensión, hice una cosa que se llamó la paz armada, que la gente empezaba a crear un montón de ejércitos, armas, o sea que había un montón de armas y ejércitos. Toma, niño, una AK-47, no te voy a enseñar a utilizarla ni recargarla, eso ya lo aprendes tú, niño. Bueno, el caso es que Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría. Austria-Hungría llamó a Alemania. Entonces Alemania fue y le declaró la guerra a Francia. Bien, ya tenemos la Primera Guerra Mundial inicialmente iniciada. Montenegro también se metió, pero vamos a ignorarlo. El objetivo alemán era el siguiente: invadirían Francia rapidito con un plan que era básicamente pasar por Bélgica y entonces atacar a los franceses por la retaguardia. Luego se llevarían de vuelta a sus hombres al frente ruso para conquistarlos. ¿Y por qué primero a Francia y no a Rusia? Porque los rusos, como tenían tanto territorio, iban a tardar mucho en llegar. Bueno, que el plan no salió del todo bien. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque lo que pasó es que los franceses también eran muy fuertes y se removilizaron muy rápido, así que los alemanes no podían perder mucho tiempo y entonces le pidieron permiso a Bélgica. Está Bélgica y de la nada llega Alemania. Oye, ¿puedo pasar? Entonces Bélgica le dice, no, no puedes pasar. Y entonces Alemania fue y ¿sabéis lo que hizo? Muy bien, los invadió. Bueno, el Reino Unido no quería que Alemania invadiese países neutrales por ahí, por donde quiera. Entonces fue y mandó un ejército para ayudar a sus amigos de las Baguettes. Y que bueno, que al fin, que lo que querían hacer los alemanes al final les salió medio bien. Conquistaron Bélgica e iban básicamente hacia París, directo, sin instalar guerra de trincheras. Y entonces tenían 2 opciones:
o atacar París, meterse directamente, conquistar París, o acabar con el ejército aliado que se estaba reorganizando detrás de un río. Pues entonces lo que hicieron fue atacar al ejército aliado. Y entonces pasó una cosa que fue muy importante. El ejército aliado acabó ganando, por lo que se instaló la guerra de trincheras. ¡Bien! Nos vamos a Rusia, al frente ruso. Bueno, vamos a empezar con Alemania. Este es el mapa del principio de la guerra. No os hagáis... no os creáis que el imperio ruso es muy fuerte. Pese a que tiene 12 millones de soldados, el zar es básicamente un inútil, o sea, el rey. Pues bueno, nos vamos al frente a Alemania para ver una cosa. Los alemanes han ganado una batalla pero muy decisiva, y entonces se han recuperado sus territorios. Por aquí Austria le va tan mal que ni puede contra Serbia. Bueno, eso lo vemos después. Pues entonces Alemania empieza a atacar hasta el territorio ruso. O sea, iba bien. Bien, los estaba conquistando. Bueno, este sería el mapa de Rusia a finales de 1914. Luego nos vamos a Serbia y Montenegro. Las fuerzas de Hungría no pueden ni vencer a Serbia, para que os imaginéis lo débiles que son, que ni pueden contra un país tan pequeño, súper pequeño. Bueno, este sería más o menos el resumen del año en varios frentes. También, además de eso, se volvió a decir que el Imperio Otomano se metió a la guerra bombardeando con unos buques 4 ciudades rusas. De la cosa, también atacó una flota rusa sin el permiso del emperador. Total, que se fueron a la guerra. Ese fue el resumen de 1914. Ahora vamos con el resumen de 1915. Primero vamos a ver el frente francés. A ver, os voy a explicar que por qué pasaron por Bélgica. Porque todo esto estaba muy fortificado y no podían pasar los alemanes, así que pasaron por ahí. Y entonces un jefazo de estos alemanes se les ocurrió atacar la localidad de Verdún. Al final salieron victoriosos los alemanes, pero no por mucho tiempo. Además de eso, los británicos, para aliviar la presión que había ahí, se les ocurrió hacer una batalla por el Somme, que se llamó así, y al final lo ganaron la batalla. Y además de eso, ahí introdujeron los carros de combate, o sea, los tanques, los primeros tanques. Y además en Verdún resulta que los franceses trajeron refuerzos y que al final lograron ganar. Parece que las cosas en el frente alemán-francés no iban muy bien para Alemania. Ahora nos vamos al frente ruso. A ver, las cosas para Rusia iban fatal, pero fatal, pero fatal. Porque ¿sabéis qué es lo que pasó? Es que los alemanes seguían comiéndoles ahí territorio como locos. Pero como locos ahí, si fuese el fin del mundo. Y es que los rusos parecían feudales de la tecnología que tenían. O sea, no pensaban ni en carros de combate, pensaban en artillería con tanques. No, tanques con ruedas gigantes. No sé si me explico bien. Bueno, que ya hasta los austrohúngaros les empezaban a vencer, así que os imagináis cómo de malos eran los rusos en la guerra. Por cierto, una cosa sobre Austria-Hungría. Eran una miércoles, o sea, ni podían contra Serbia sin ayuda de un país. Es que tú mira eso en la historia. Es que son malísimos, pero malísimos. Malísimos a más no poder.
Bueno, nos vamos un poco de Europa para hablar sobre el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano se mete en la Primera Guerra Mundial, entonces obviamente ataca a Rusia. Entonces Rusia les gana y empieza a atacarlos a ellos. Fue tanta su derrota que culparon al pueblo armenio de eso. Y entonces ejecutaron a 1,5 millones de armenios. O sea, un montón de gente armenia. Y además de eso, los franceses y los británicos promocionaron revueltas arábicas y también judías. Pues bueno, el Imperio Otomano no lo estaba yendo muy bien en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el mapa quedó más o menos así. ¿Y por qué invadieron Albania? Porque sí. Ahora nos vamos a un nuevo frente de Europa, el italiano. Antes de la Primera Guerra Mundial, los italianos eran de la Triple Alianza, pero no participaron en cuando se inició la guerra, porque habían hecho un trato con Francia. Y entonces los austrohúngaros pues no se le esperaban que les atacasen, pero igual, austrohúngaros ganando. What the fuck, esto no se ve en la vida. Ah, vale, es que había tardado mucho en perder el Imperio Austrohúngaro. Total, que los austrohúngaros primero iban ganando con la ayuda de Alemania y luego fueron perdiendo territorio y perdiendo territorio. Bueno, ese ha sido el resumen de 1915. Ahora nos toca 1916 y nuevos uniformes. Bueno, en el frente francés no ha habido muchos cambios. Y bueno, nos vamos a una batalla muy importante y naval. ¡Jutlandia! Bueno, lo que pasó es que las flotas alemanas y británicas se enfrentaron en Jutlandia y que entonces fue como un empate. Los alemanes destruyeron más barcos, pero es que los británicos consiguieron sus objetivos, así que es básicamente como un empate técnico. Bueno, de 1916 no hay mucho que decir, excepto que todavía la batalla de Galípoli, o sea, la que estaba yendo por aquí, por Estambul, seguía todavía. Y además de eso, 2 nuevos frentes también en los Balcanes, el de Rumanía y el de Grecia. O sea, Rumanía se mete a la Primera Guerra Mundial del bando de la Triple Entente. Y entonces ataca Bulgaria y Austria-Hungría. Pero entonces los dos le ganan en los 2 frentes y entonces le comen la mitad del territorio en 3 meses. Y luego nos vamos al frente de Grecia. Básicamente el rey quería meterse del lado de las potencias centrales, pero es que el pueblo se quería meter del lado de la Triple Entente. Y bueno, lo que querían hacer la Triple Entente era un desembarco por Grecia para así atacar a las potencias centrales. Y que bueno, que al final el rey dijo que bueno, que vale, que se unían a la Triple Entente. Y que bueno, que empezó un nuevo frente y con ayuda de tropas francesas y británicas. Bueno, este es el resumen de 1916. Ahora vamos con el resumen de 1917. Como siempre, vamos a empezar con el frente francés. Y tenemos una noticia muy importante. El barco estadounidense Lusitania había sido hundido por un submarino alemán. Y esto hizo que Estados Unidos se enfadase, pero no entró en la Primera Guerra Mundial así porque sí. No le declaró guerra a Alemania por algún motivo muy extraño que desconocemos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Alemania
le manda un telegrama secreto a México diciéndoles que por favor que se unan a ellos y ataquen a Estados Unidos. Pero lo que pasó es que los servicios de inteligencia británicos lo detectan y entonces lo que hacen es interferirlo y entonces se lo enseñan a Estados Unidos y entonces Estados Unidos se mete en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en este momento Alemania ya había perdido. Bueno, ahora nos vamos al frente ruso, pero no al frente ruso en sí, sino a Rusia, porque lo que pasaba es que Lenin, un líder rebelde, se había revolucionado y empezó una superguerra civil en Rusia. A ver, os lo voy a explicar rápidamente. Lenin se revoluciona en San Petersburgo y ahí todo empieza. Es básicamente eso. Y aquí una microanimación. Los bolcheviques iban ganando, o sea, los comunistas, pero Alemania los estaba invadiendo, pero no invadiendo poco, que llevaba un montón de territorio invadido. Así que para que no los invadiesen aún más, firmaron un tratado de paz y quedó más o menos así. El tratado Brest-Litovsk, que básicamente que todos estos países que estáis viendo aquí eran satélites de Alemania y se llamaba Brest-Litovsk, que es esto de aquí que es rodeado. Bueno, el caso es que Rusia se ha retirado de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de 1917 no hay nada más que decir porque los frentes ya los resumí en otros años. Así que vamos a ver tan solamente el frente francés. Pero el frente francés no el de 1917, sino el de 1918, porque el de 1917 no hay mucho que decir sobre él. Pero bueno, vamos a comenzar viendo el frente francés. El objetivo alemán era el siguiente: atacar, pero con todas las tropas que tuvieran, con todo lo que tuvieran, antes de que Estados Unidos llevase más tropas. Y lo hicieron muchas veces, pero no les salió del todo bien. Y entonces las tropas estadounidenses llegaron y entonces Alemania iba a perder y perdió la Primera Guerra Mundial. Y el mapa quedó más o menos así. Cuando se firmó el Tratado de Versalles, o sea, el que se hizo para acabar la Primera Guerra Mundial, lo primero, el Imperio Otomano no existía ya. Luego a Grecia le dieron unos territorios de por aquí, estos que ahora estoy rodeando. Formaron Yugoslavia, un montón de países que se independizaron de la Unión Soviética. Además de eso, Alemania estaba completamente humillada y la habían dividido en dos. Francia recuperaba Alsacia y Lorena y a Italia le daban algunas partes de territorio como, las que las que estoy rodeando. Pero ellos querían estas partes de aquí, pero no se las dieron en el Tratado de Versalles. F por Italia. En mi opinión, la Primera Guerra Mundial fue una guerra pero súper destructiva que destruyó y humilló completamente a Alemania en el Tratado de Versalles. Si me decís que por qué ganó la Triple Entente, será por el siguiente país. No es por Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, no, ni Grecia. Es por Andorra, que se metió en la Primera Guerra Mundial sin tener ejército, declarándole la guerra a Alemania. O sea que básicamente todo o nada. Andorra se metió en la Primera Guerra Mundial, no es broma. Bueno, recordad suscribiros a mi canal Héctor Cartago, darle like si podéis y adiós.